Hebreos capítulo 6, hermanos, verso del 4 al 8. Amén. Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ellos y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Esta es palabra del Señor, hermano, para nosotros en esta mañana. Hoy, hermano, vamos a continuar nuestra exposición de este pasaje de la Escritura. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, son los versos en los cuales vamos a estar enfocados en esta mañana como iglesia. Quiero animarles a que mantenga su Biblia abierta, hermano, en este pasaje. Quiero invitarles, hermanos, a orar antes de ir a la palabra del Señor, y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas a través de la Escritura. Pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto a escuchar y obedecer su palabra. Pero antes de orar, hermano, solamente quiero hacer un pequeño anuncio. No se olvide de llevar el boletín a su casa, porque ahí tenemos los anuncios de las próximas actividades. Y también, hermanos, un anuncio, el único anuncio que quiero enfatizar es que hoy en la tarde no vamos a tener nuestro servicio regular. El próximo servicio que vamos a tener es el servicio del próximo miércoles. Este domingo es el domingo que normalmente tomamos como el domingo de familia en la tarde, y esto es lo que quiero animarles a hacer. El domingo de familia no es para sencillamente quedarnos en casa y no hacer nada. Aunque no vamos a estar en el templo adorando al Señor, el domingo todavía es ¿qué cosa? El día del Señor. Quiero animarle a que, si usted puede, hermano, dedique la tarde a hacer un servicio familiar en su casa, con su familia. Reúnanse, lean la Biblia juntos, canten al Señor, mediten en la palabra y oren juntos. Les animo a que inviten a otro hermano de la iglesia a su casa, si puede. Invítenlo a un café y oren juntos. Compartan la palabra del Señor juntos. Hagan algo, hermano, para todavía celebrar el día del Señor. Amén, hermanos. Ese es el anuncio, hermano, que quería enfatizar. Hoy no vamos a tener servicio. El próximo servicio va a ser el miércoles a las 7 de la noche, donde vamos a tener nuestro servicio de oración y de estudio bíblico. Amén, hermanos. Quiero invitarles a orar para escuchar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque hoy hemos podido cantar a ti y ha sido bueno para nuestras almas, Señor. Oh Dios, ser recordados de las verdades gloriosas del Evangelio. No nos cansamos, Señor, de cantar y repetir: no soy yo, mas Cristo en mí. Es por eso, Señor, que nosotros también cantamos y confesamos que todo lo que nosotros tenemos de valor en este mundo es Cristo. Señor, y en esta mañana, después de haberte adorado a través de nuestros cantos, de nuestras ofrendas, con nuestras ofrendas, Señor, queremos, Señor, también adorarte, Señor, escuchando tu palabra. Y quiero pedirte, Señor amado, oh Dios eterno, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas mientras tu palabra es predicada. Señor, aquí estamos anhelando escuchar tu voz. Señor, te necesitamos. Necesitamos ser alimentados por ti en esta mañana. Necesitamos beber del agua fresca de tu palabra en esta mañana.
Abre nuestros oídos, oh Dios, para prestar atención a la Escritura. Y abre nuestros corazones para recibirla con humildad, Señor, y para poder obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, como le decía hace un momento, en esta mañana vamos a estar considerando esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Y solamente, hermanos, leímos los primeros versículos. Hoy vamos a estar considerando desde el verso 4 hasta el verso 12. Es todo el pasaje que vamos a estar mirando en la palabra del Señor. Por lo que quiero animarles a que usted ponga una marquita ahí en su Biblia, hermano, porque vamos a ver otros textos bíblicos, pero vamos siempre a regresar a esta porción que acabamos de leer. El pasaje, hermano, que acabamos de leer, hermano, que es el que nos ocupa hoy, es uno de los pasajes de la Escritura, uno de los textos de la Escritura, incluso de la carta a los Hebreos, que es el más difícil de leer y más difícil, hermano, de comprender, de asimilar. Y esto se debe, hermano, al contenido de estos versos que acabamos de leer. En la carta a los Hebreos contiene 5 advertencias que el autor le hace a esta iglesia y por extensión a toda la iglesia de Cristo. Y de las 5 advertencias que aparecen en esta carta, esta es la tercera y es la más severa, hermano, por las implicaciones que tiene la misma. Es una advertencia, hermano, que no solamente aquellos hermanos a los que se le escribió debían escucharla, sino también toda la iglesia de todos los tiempos. Ahora bien, yo quiero que pensemos en algo por un momento, hermanos. Quiero que piensen la razón de estas advertencias. ¿Cuál es el patrón que el autor usa? Él nos enseña la doctrina bíblica, nos presenta a Cristo en el esplendor de su gloria. Recuerda que la carta a los Hebreos, el tema de esta carta, ¿cuál es? Él es mejor. Jesús es mejor. Jesús es mejor que aún que la propia vida. Jesús es mejor que cualquier religión. Jesús es mejor que cualquier líder religioso. Jesús es mejor que los ángeles porque Él es Dios. A la luz de esa verdad, hermano, Él nos da exhortaciones, pero también nos da advertencias. Y como decía, esta es la más severa de todas ellas. Amados hermanos, esta es una advertencia que llama a la reflexión a todos aquellos, hermanos, que profesan creer en Dios. La advertencia que vamos a estar considerando en esta mañana es una advertencia que llama a una reflexión profunda y honesta del estado de nuestra relación con Dios, ya que ciertamente, como vamos a ver, es posible estar en la iglesia, hablar como se habla en la iglesia y hacer lo que se hace en la iglesia y sin embargo nunca ser parte de la iglesia. Y es precisamente de este peligro, hermano, que quiero predicarles en esta mañana, basado en estos textos, en estos versos que acabamos de leer. Quiero predicarles un mensaje titulado Cuidado con la apostasía. Cuidado con la apostasía. Pero, hermano, antes de ir al texto, quiero responder a 2 preguntas. La primera de estas 2 preguntas es esta: ¿cuál es la actitud con la cual debemos acercarnos a este pasaje en esta mañana? Amados hermanos, al escuchar el mensaje de Dios a través de estos versos, nuestra actitud no debe ser: oh, eso no tiene nada que ver conmigo, o este mensaje es el mensaje apropiado para X o Y. No, la actitud con la cual debemos acercarnos a este pasaje en esta mañana es con un corazón humilde, hermano, en una actitud de reflexión honesta, ¿verdad? Evaluando nuestra fe, evaluando a la luz de este pasaje nuestra relación con Dios. Y la segunda, hermano, pregunta que quiero responder antes de ir al pasaje es esta: ¿quién debe de prestar atención a este mensaje?
A este mensaje deben prestar atención todos los que estamos aquí en esta mañana. Seamos cristianos o no, lleven poco tiempo en la iglesia o no, todos debemos prestar especial atención a estos versículos, porque la respuesta a ellos, nuestra respuesta a ellos va a determinar definitivamente nuestra eternidad. Amén, hermanos. Quiero, hermano, lo primero que quiero que veas en este pasaje, en esta advertencia acerca de la apostasía, es precisamente el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Si usted se fija, mi hermano, mire el versículo 4. Dice el verso 4, Hebreos 6:4, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa ahí. Este versículo comienza con un porqué. Y cada vez que nosotros encontramos un porqué en un versículo, cuando un verso comienza de esa manera, está haciendo una conexión con los versos anteriores, con el tema anterior. La semana pasada, al ver los versículos anteriores, hablamos de la inmadurez espiritual. En estos versículos, el autor me está tocando un tema completamente diferente. Esta es la continuación del mensaje del domingo pasado, del tema del domingo pasado. ¿Por qué esta palabra establece esta conexión y nos ayuda a entender, hermano, con mayor claridad cuál es el motivo de esta advertencia tan severa? Amados hermanos, al considerar estos versículos, teniendo en cuenta esta conexión, podemos nosotros aseverar, podemos nosotros asegurar que la razón de esta advertencia, cuidado con la apostasía, hermano, era la inmadurez espiritual que había en algunos hermanos de la iglesia a la que se le escribe esta carta. Y esta inmadurez espiritual, de no ser superada, eventualmente llevaría a algunos a apostatar de su fe, llevaría a algunos a traicionar la fe. Y usted se preguntará, hermanos, ¿qué es la apostasía? La apostasía, hermano, y quiero que escuchemos bien, y si está tomando nota, quiero que lo apuntes ahí. La apostasía es el abandono intencional de la fe después de haber participado de los beneficios del Evangelio. Esa es la apostasía. Lo voy a repetir. La apostasía es el abandono intencional de la fe después de haber participado de los beneficios del Evangelio. Y esto, hermano, es acerca de este abandono intencional que, hermano, el autor de los Hebreos nos advierte en estos versos. El argumento del autor es este: porque entre ustedes hay hermanos que son inmaduros espiritualmente, porque entre ustedes hay hermanos que no crecen, no avanzan en su proceso de madurez cristiana. Estos hermanos corren el peligro, si esa inmadurez no es, hermanos, superada, estos hermanos corren el peligro de abandonar intencionalmente la fe que un día profesaron. Y aún cuando ellos habían, hermano, probado los beneficios del Evangelio. Y esto es a lo que se refiere, hermano, específicamente en el verso 6. Vamos a mirar el verso 6 de nuevo. Bueno, vamos a ver el verso 5 y verso 6. Dice que gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después, o sea, ¿después de qué? Después de haber probado el don celestial, después de haber sido iluminados, después de haber probado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, después recayeron. Y esa palabra cayeron, hermano, es una palabra que implica abandono intencional de su fe, abandono intencional de la fe que un día habían profesado. Ahora bien, hermanos, quiero poner en contexto esta advertencia. Esta advertencia no fue hecha originalmente
para recién convertidos. A estos hermanos, a los que se les advierte acerca de este peligro, eran hermanos que llevaban tiempo en la iglesia. Estos hermanos eran parte probablemente del liderazgo de la iglesia también. Y si usted se recuerda, hermano, en la advertencia acerca de la inmadurez cristiana, una de las cosas que el autor le reprocha, ¿qué cosa es? Ya ustedes deberían ser, ¿qué cosa? Maestros. Ya ustedes deberían ser maestros de la fe. O sea, eran hermanos que llevaban un tiempo, pero no podían superar ese estado de inmadurez. Y es por eso que el autor le dice, cuidado, porque de no superar esto, ustedes pueden eventualmente abandonar completamente su fe. Mira, hermano, las características de estas personas. Dice el verso 4, vamos a leer el verso 4 nuevamente. Dice el verso 4, que fueron, ¿qué cosa? Iluminados. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, hermanos, cuando el texto habla de que fueron iluminados, esta es una expresión, hermano, que hace referencia a la obra del Espíritu Santo en la mente del hombre, la cual se hace, se hace visible en el entendimiento del Evangelio. Estas personas estaban en la iglesia, participaban con la iglesia, habían oído el Evangelio y habían entendido el Evangelio. Estas eran personas que sabían que solamente en Cristo hay salvación. Esta gente sabía que solamente por la fe podemos ser salvos, en Cristo solamente. Esta gente sabía, hermanos, que las doctrinas elementales de la fe las entendían, y porque las entendieron se hicieron parte de la iglesia. Ellos en sus mentes comprendieron la esencia del Evangelio. Por eso podían hablar como cristianos sin ser cristianos. Dice también, hermano, el texto que probaron el don celestial. ¿Qué significa que probaron el don celestial? Bueno, amados hermanos, para poder entender esta expresión tenemos que ver en el contexto de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque la palabra probaron es, hermano, una palabra que implica tomar un pedacito, saborear algo. Y lo que está diciendo es que esta gente, estas personas, saborearon el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Amados hermanos, el don celestial es la salvación. ¿Por qué lo sabemos? Mira conmigo ahí en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, Hebrews chapter 3, Hebreos capítulo 3, y mira, hermano, el versículo 1. Hebreos capítulo 3, verso 1. Amén. Mira cómo dice este pasaje. Por tanto, hermanos, como santos, participantes de ¿qué? Del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Los cristianos son participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? El llamamiento a la salvación. Cuando consideramos el versículo 1 del capítulo 3 con el versículo 4 de Hebreos 6, podemos concluir que a lo que se refiere con probaron el don celestial es que ellos probaron los beneficios de la salvación. Ellos, hermanos, como decimos, hemos dicho en otras ocasiones, ellos eran como los adornos del árbol de Navidad. Estaban en el árbol, adornaban el árbol, pero no son parte del árbol. Ellos habían probado, ellos pasaban como cristianos, entendían el Evangelio, probaron la salvación, pero no eran salvos.
Dice también, hermano, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando dice que fueron partícipes del Espíritu Santo, está hablando de que estas personas, hermano, experimentaron el poder del Espíritu Santo. Ellos, hermano, muchos comentaristas bíblicos afirman, y yo estoy de acuerdo con ellos, que probar el Espíritu Santo, hermano, era probar, hermano, de los dones de la obra del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Estos eran hermanos, o estas eran personas que, hermano, en la iglesia hacían milagros, en la iglesia, hermano, hacían obras milagrosas, hablaban en lengua, profetizaban. Este es el grupo de personas a los que Jesús se refiere cuando dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Y Cristo le dirá: apártate de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Vamos, hermanos, quiero que mientras vamos analizando estos versículos, usted pueda tener, hermano, pueda pensar con sobriedad acerca de esta advertencia. Ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Ellos gustaron, dice el texto, hermano, la buena palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que significa que gustaron la buena palabra de Dios? Que ellos, hermanos, oían la palabra y se regocijaban en la palabra y decían: esa palabra es verdad. Ahora, este era el tipo de persona. ¿Cómo esto se ve hoy en día? Este era el tipo de persona que oían el mensaje, decían: amén, aleluya, buen mensaje. Y de lunes, cuando salían del templo, ese mensaje no hizo nada en su vida. Oían la palabra, se deleitaban en la palabra, pero no podían vivir conforme a la palabra. Dice, hermano, que gustaron de los, ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Dice el verso 5, Hebreos capítulo 6, verso 5, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Amados hermanos, ¿qué significa esa expresión? Cuando dice que ellos gustaron, probaron, disfrutaron de los poderes del siglo venidero. El siglo venidero es, hermano, es una expresión que en la Biblia habla de la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo venga, Él hará nuevas todas las cosas. Y una de las características, hermano, de ese siglo venidero es que en ese siglo venidero ya no habrá, ¿qué cosa? Más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni lamento, porque las primeras cosas pasaron. Estas personas gozaron temporalmente ellos probaron los beneficios de ese siglo venidero, porque vinieron a buscar al Señor, oraban, y Dios en su providencia, ellos vieron, hermano, el poder de Dios obrando en sus circunstancias. Ellos vieron el poder de Dios obrando en sus circunstancias, y aún así, dice el texto, cayeron. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, hermano, nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que personas que han sido iluminadas, que entienden el Evangelio, cómo es posible que personas que han probado del don celestial, que han saboreado la salvación, que, by the way, como dicen los americanos, esta expresión probaron, como decía, probaron el don celestial, como decía al principio, es como probar algo, tener un pequeño, saborear algo. Pero quiero ponerte una imagen en tu mente para que puedas ver, puedas comprender con más claridad lo que esa expresión significa. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un mall donde tienen un lugar donde venden comida, un food court. Y cuando usted va por el food court,
¿Qué es lo que hacen ahí, hermano? Están representantes de las tiendas y te dan a probar ¿qué cosa? Un pedacito de lo que venden. Usted está tomando un taste de la comida para ver si le gusta o no. Esa es la misma idea de este pasaje. Ellos probaron, saborearon la salvación y nos preguntamos, ¿cómo es posible que personas que entiendan la salvación, que han probado la salvación, que entienden el Evangelio, que han sido partícipes del poder y de las obras del Espíritu Santo, que se deleitaban en escuchar la palabra de Dios, que gustaron los poderes del siglo venidero, cómo es posible que esta gente cayeran y abandonaran públicamente su fe? Amados hermanos, porque a pesar de todas estas cosas, estas personas nunca dieron frutos en su fe. Y era por esa razón que ellos no podían superar, algunos de ellos, el estado de inmadurez espiritual en la que se encontraban. Amados hermanos, yo quiero que tú mires conmigo un pasaje de la Escritura que ilustra muy bien el carácter, hermano, la naturaleza de la apostasía. Vamos a leer Salmo 78, versos 9 al 11. Salmo 78, versos 9 al 11. Mira este pasaje conmigo en esta mañana, porque este pasaje ilustra muy bien esta naturaleza de la apostasía. Amén. Salmo 78, versos 9 al 11. Amén, hermanos. Mira lo que dice este pasaje. Está hablando de la apostasía, hermano, en el tiempo de Israel. Y dice, Psalms 78, verse 9 to 11, dice la palabra del Señor: los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Hermano, piensa conmigo en este versículo por un momento. Este Salmo 78 nos ilustra en qué consiste la apostasía. Dice que los arqueros de Efraín, está hablando de soldados, estaban bien equipados. Ellos tenían todos los recursos para ganar la batalla. Pero ¿qué hicieron, hermano? Bueno, dice el texto que en el día de la batalla ellos volvieron sus espaldas. Ellos abandonaron la batalla. Ellos abandonaron la guerra. Y hermano, y el Espíritu Santo, cuando inspiró a Pablo a escribir en las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas él compara la vida cristiana ¿con qué? Con una batalla. Él dice: he peleado la buena batalla de la fe. El apóstata, el que traiciona la fe, se caracteriza por abandonar la batalla de la fe, por abandonar, hermano, la batalla de la vida cristiana y volverse al mundo en el que estamos. Y volverse al mundo del cual ellos temporalmente salieron. Dice, hermano, también no guardaron el pacto de Dios. Cuando dice, hermano, no guardaron el pacto de Dios, está hablando, hermano, es una manera de decir que el apóstata es una persona que es infiel a Dios. Rompieron el pacto de Dios, no lo guardaron, no lo pusieron por obra. Y dice el texto, hermano, y rehusaron andar en su ley. Cuando dice rehusaron andar en su ley, está hablando de personas que intencionalmente, hermano, rehusan, se niegan a vivir acorde a la palabra de Dios.
Y de esas personas, hermano, hoy las iglesias están llenas también. Personas que oyen la palabra de Dios, usted les exhorta, usted les anima, usted les muestra la advertencia en la Biblia, se dicen amén, pero rehúsan creer y vivir acorde a esta palabra. Aun cuando han experimentado los beneficios de vivir según esta palabra. Y dice el texto, hermano, y se olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Mira la similitud entre este lenguaje y la carta de los Hebreos. Ellos probaron el don celestial. Ellos, hermanos, fueron partícipes de los poderes del siglo venidero, pero ellos eventualmente lo olvidaron. Eso es apostasía. Es renunciar intencionalmente a la fe y convertirte, venir a ser enemigo público de Jesucristo. Ahora, al escuchar esto, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué deberíamos nosotros prestar atención a esta advertencia? ¿Por qué esta advertencia es tan importante para nosotros hoy? Bueno, y la respuesta a esa pregunta nos lleva a nuestro segundo encabezado en esta mañana. Ya vimos que el peligro de la apostasía, en qué consiste la apostasía. Quiero que veamos ahora, hermano, el salario de la apostasía. ¿Cuál es el resultado de la apostasía? Y es aquí, hermano, el corazón de esta advertencia. Dice, amados hermanos, el verso 6, mira conmigo el verso 6 y 8. Hebreos capítulo 6, verso 6 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Hebrews chapter 6, verse 6 through 8. Hebreos capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, pero después cayeron. Y mira esta palabra. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública, o sea, lo exponen a la vergüenza pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cautivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y he aquí, hermano, el peligro. Este es el salario, la ganancia de apostatar de la fe. Dice el texto que los que traicionan a Cristo, abandonando la fe, dice que para ellos es imposible ser renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Qué significa cuando dice que es imposible que sean renovados? Bueno, el autor de los Hebreos en otro de sus capítulos, vamos en un capítulo de la carta que vamos a ver más adelante, él dice que es imposible. Ahí mismo en el capítulo 6, más adelante, él dice que es imposible que Dios mienta. De la misma manera que es imposible que Dios mienta, de esa misma manera es imposible que los que se hacen enemigos de Cristo, traicionando intencionalmente su fe, es imposible que puedan ser restaurados a la comunión con Dios. Es imposible que esas personas sean salvas. Y usted se preguntará, un momento, pastor, ¿no es que Dios es un Dios de segundas oportunidades? ¿No es que Dios es un Dios de amor, bondadoso y misericordioso? ¿Cómo se le ocurre a usted decir semejante cosa? Si Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amados hermanos, ciertamente Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios, hermano, es un Dios
que salva. O sea, Dios nos da a los salvos, Dios le da, los salvos no necesitan second chances. Los salvos no necesitan segundas oportunidades porque están seguros en Cristo. Pero esta gente, los apóstatas, no pueden ser restaurados a la comunión con Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque después de haber probado los beneficios de la salvación, después de haber probado los poderes del siglo venidero, después de haber gustado la palabra de Dios e intencionalmente abandonar la batalla, intencionalmente romper el pacto de Dios y olvidarse de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo, esas personas es imposible que sean renovados al arrepentimiento porque Dios los abandona en su rebelión y en su desobediencia. Y esto lo sabemos, hermano, por lo que dice el versículo 6. Dice: pero después es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. Cuando una persona, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber probado los poderes del siglo venidero, renuncia a Cristo y se hace enemigo público de Cristo, esa persona lo que está diciendo es: el sacrificio de Cristo no es suficiente. Cristo no salva. Lo probé, lo vi y no vale la pena. Para esa persona que rechaza el único sacrificio que puede salvarlo, no hay esperanza de salvación. Y mira cómo, fíjate si esto es importante, que el autor de los Hebreos vuelve a retomar, hermano, esta verdad, hermano, en el capítulo 10. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, hermano, nuevamente. Amén. Hebreos capítulo 10, y vamos a ver el versículo 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Verso 26. Hebreos capítulo 10, verso 26. ¿Lo tienen ahí, hermano? Hebrews chapter 10, verse 26. Era aquí, hermano, retoma de nuevo el tema de la apostasía. No vamos a profundizar mucho en estos versículos porque vamos a predicar de nuevo en él eventualmente. Pero mira lo que dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, hermano, vamos a hacer una pausa ahí. Let's think for a moment on this. Dice el texto que los que pecan deliberadamente, o sea, los que pecan, los que viven, se vuelven al pecado e intencionalmente rehúsan obedecer la ley de Dios. Dice que los que hacen eso, hermano, después de haber, ¿qué cosa? Recibido el conocimiento de la verdad. O sea, después de haber sido iluminados, después de haber entendido el Evangelio. Dice el texto, hermano, let's go back to verse 26. Vamos de nuevo al verso 26. Dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Verso 28, verso 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Verso 30, verso 30. Pues conocemos al que dijo:
mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es por esa razón, hermanos, que los que traicionan a Cristo, abandonando la fe y haciéndose enemigos públicos de Cristo, es imposible que Dios los restaure, porque para ellos ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron, ellos pisotearon bajo sus pies la sangre del Hijo de Dios e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Oh, cuán terrible es el salario de la apostasía. Vamos, hermanos, vamos a volver a Hebreos capítulo 6. Let's go back to Hebrews chapter 6. Hebreos capítulo 6. Y mira, hermano, los versículos 7 y verso 8. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae en ella, sobre ella, y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe ¿qué cosa? Bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Aquí en estos dos versículos el autor está usando una imagen, está ilustrando esta verdad con una experiencia, hermano, con una experiencia del campo, de un farm. Y la idea es, si la tierra, ¿verdad?, que es sembrada y bebe. Fíjate, hermano, que estas palabras no son casuales. Los apóstatas, ellos prueban, saborean la salvación. Pero dice aquí que esta tierra, la tierra que bebe, ¿verdad? No la prueba, sino que la bebe y da fruto. Ella recibe ¿qué cosa? Bendición de Dios. O sea, el que bebe del agua de vida, que es Cristo, no la saborea simplemente, sino que bebe de ella y da fruto. Esa recibe ¿qué cosa? Bendición de Dios. Porque da fruto acorde a la obra de Dios en sus vidas. Pero dice que el texto, hermano, que si produce espinos y abrojos, esa tierra, dice el texto, no vale nada. Está próxima a ser ¿qué cosa? Maldecida y termina por ser quemada. Esta es una imagen, hermanos, de la condenación del infierno. El que rechaza a Jesucristo después de haber probado la obra de Cristo, dice, para ese ya no hay más esperanza de salvación. Lo único que le queda es la expectación, como dice Hebreos en el capítulo 10, de la furia de un fuego devorador. Y es por esa razón que cristianos inmaduros deben prestar atención a este pasaje de la Escritura. Es por esa razón que cristianos que no dan fruto, que no están dando fruto en su vida cristiana, deben prestar atención, porque si ese estado de inmadurez espiritual no es superado, un día cuando llegas a aquel día, te vas a sorprender. Bueno, no te vas a sorprender porque hoy tú has sido advertido acerca de esto, pero cuando llegue aquel día te vas a dar cuenta, vas a escuchar las terribles palabras del Señor: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Sabes por qué, hermano? No porque la salvación se pierda, sino porque los que no superan ese estado de inmadurez espiritual y nunca dan fruto y terminan abandonando la batalla de la fe cristiana y se hacen enemigos públicos de Cristo, esa gente no perdieron su salvación. Esa gente nunca tuvieron la salvación. La saborearon, pero no la bebieron. La entendieron, pero no la experimentaron. Y la evidencia es que nunca dieron fruto. Y eso nos deja a nosotros, hermano, con un peso sobre
nuestros hombros. Y gracias damos a Dios, porque el texto, hermano, también nos da la solución, o sea, la esperanza, hermano, que tenemos los cristianos en medio de la apostasía. Pero eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. Solamente yo quiero terminar esta mañana haciéndote, hermano, llamándote a pensar en esto. Quiero, como decía al principio, este mensaje debe llevarnos a nosotros a una profunda y honesta evaluación del estado de tu relación con Dios. Y quiero hablarle por un momento a los cristianos que llevan tiempo en la iglesia. Si tu vida no está marcada por la obediencia a la palabra de Dios, si tú no estás dando fruto en la fe cristiana, cuando hablo de fruto, estoy hablando de frutos de obediencia a la palabra de Dios, fruto en el servicio al Señor. Si tu vida no puede ser caracterizada por esa obediencia, si tu vida no refleja a Cristo y tu compromiso con Él, aun cuando eres miembro quizás de la iglesia, hoy tú necesitas evaluar tu fe, porque probablemente tú no seas salvo. Y fíjate que el apóstata, y no sé si tú te fijaste, hermano, que al hablar de la apostasía muchas veces utiliza el término los que abandonan la carrera, los que traicionan a Cristo y se hacen de cosas enemigos públicos de Cristo, porque estas personas llegan al punto de que públicamente blasfeman de Cristo. Pero yo quiero llamarte a la reflexión, porque si tu vida no está marcada por una obediencia al Señor y por amor a Cristo, hermanos, aún quizás tú has probado la salvación, pero no la has experimentado todavía. Y es por eso que hoy tú necesitas, antes que llegue ese momento, ese estado en tu relación con Dios, de que abandones de completo la fe, hoy tú necesitas venir a Cristo y decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque la verdad es que yo no estoy dando fruto en la fe. Hermanos, esta es una advertencia severa. Quiero hablarle también por un momento, o sea, aquellos que llevan tiempo en la iglesia también, pero que no son miembros de la iglesia, específicamente a los niños, a los adolescentes. Aunque aquí está hablando de apóstatas de la fe, hay un principio que yo quiero que tú pienses, que los niños y los adolescentes y los adultos también que no son cristianos piensen. El Evangelio llama a una respuesta. Este es el Evangelio, que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios y alejados de Él por nuestro pecado, Dios envió a su Hijo a este mundo. Él se vistió de humanidad, se hizo hombre. Lo voy a decir despacio porque quiero que todos puedan entender esto. Él se hizo hombre, se hizo como tú y como yo, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta, cumplió el pacto de Dios. A diferencia de los apóstatas que lo rompen, Cristo cumplió el pacto de Dios a la perfección. Y murió en una cruz. Murió por tu pecado y por mi pecado. Aquel que es fiel y verdadero murió por los infieles. Fue tratado como un infiel. Experimentó en la cruz el horror del infierno en nuestro lugar. Para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, tú puedas ser salvo y tener vida eterna. ¿Y cómo podemos saber que es verdad que si creo y me arrepiento, Dios me da vida eterna?
Porque Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso de la tumba. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo. A esta verdad, la única respuesta aceptable, ¿sabes cuál es, mi amigo? Creer en Jesucristo y arrepentirte de tu pecado. Creer en Cristo es saber que solamente Cristo me puede salvar. Y porque yo sé que solamente Él me puede salvar, yo confío solamente en Él para mi salvación. Eso es creer para salvación. Confiar solamente en Cristo. Es poder decir, no soy yo, mas Cristo en mí. Como cantábamos hace un momento. Si tú crees de esta manera y te arrepientes de tu pecado, hoy Dios te perdona y te da vida eterna. Y es por esa razón que hoy yo quiero, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado hoy. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Pero si tú rechazas este sacrificio precioso de Cristo, lo único que queda entonces es una horrenda expectación de juicio. Como cantamos, por eso me gusta tanto el canto que cantaba al principio, que aprendimos hoy. Ya, pecador que me escuchas, ya no hay más nada que el cielo pueda dar por ti. Dios dio a su único hijo. No lo rechaces. Arrepiéntete hoy y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el único que puede salvar. Y quiero terminar hablando a la iglesia, hermanos, aquellos que están en Cristo, aún en medio de la apostasía, los cristianos tenemos seguridad de salvación. Y es de esa seguridad que quiero predicarte en esta mañana, el próximo domingo. Amados hermanos, vamos a responder al mensaje de esta mañana cantando al Señor. Y yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie y que cantemos, hermano, Él me sostendrá. Y he aquí, hermano, la seguridad de nuestra salvación. Cristiano que me escucha, fíjate, antes de cantar este canto, quiero leerte este pasaje de la Escritura. Quiero que lo escuchen, no lo busquen en la Biblia, solamente escúchalo. Porque de este pasaje, aquí es donde vamos a comenzar el próximo domingo. Dice el verso 9, pero en cuanto a vosotros, o sea, le estaba hablando de los apóstatas, dice, pero en cuanto a vosotros, a la iglesia, a los verdaderos creyentes, a los que verdaderamente han creído, a los que han bebido de la salvación, en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Amados hermanos, aún cuando existe ese peligro, nosotros, los que hemos creído verdaderamente, estamos persuadidos, estamos seguros de nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación depende solamente de Cristo. Él nos sostendrá, aún en tiempos de apostasía. Canta al Señor con gozo en esta mañana. Él me
Y una vez más, antes de orar, quiero invitarte que si tú estás fuera de Cristo, o si tu vida no ha dado fruto en el Evangelio, hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete de tu pecado hoy y cree en Jesucristo. If you are here today and your life has been not been give fruit in the gospel, or if you are here today and you are not a Christian, you do not know Christ, I plead with you today, repent of your sin. Today is the day of salvation. Come to Christ now. Ask the Lord, Lord, have mercy on me. Pídele al Señor, Señor, ten misericordia de mí y perdona mi pecado. Y si tú estás en Cristo, adora a Dios por la salvación. Y tú puedes estar seguro de que Cristo te sostendrá el día en que Él venga por nosotros. Amen. If you are in Christ, you can be sure that the Lord is going to hold you fast until the day that He comes for us. Rest in Him. He is a sufficient Savior. Amen. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amen. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long age past, but now is manifested, and by the scripture of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Amén. Padre, ahora que vamos a nuestras casas, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el único Salvador, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. We are dismissed.